En Juan 17, Evangelio de Juan, capítulo 17. Oh, Lord. Y qué bueno que la familia de Dani está aquí. ¿Cuál es el nombre tuyo, hijo, de nuevo? Neftalí. ¿Y el suyo, hermana? Norma. Hermana Norma, usted puede venir acá un momentito y darnos un saludito. Venga acá. Sí, conmigo acá. Véngase acá, hermana Norma. Es que usted y yo somos parientes hace tiempo. Hermanos, de hecho. Solo que no nos conocíamos. Eso era todo. Pero hemos sido de parte de la misma familia porque compartimos la misma sangre, que es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Así que denos un saludo, hermano Norma. Véngase. Amén. Dios les bendiga. Amén. Venga, La hermana Norma Flores, la mamá de Dani y de Neftalí. Amén. Amén, gloria a Dios. Quería decirle que ustedes son una de las peticiones contestadas. Amén. Porque yo estaba orando para que Jessica y Dani encontraran una iglesia como ustedes. Aleluya. Donde se Gloria a Dios. predique la palabra. Yes. Con esa libertad, que haya ese gozo, porque así fue, ¿verdad?, que fuimos criados, los Amén. pentecostal, Amén. alabado Dios. Así que estoy sumamente emocionada y contenta, bendito Jesús. Quería decirle que el Señor me llamó hace 7 años a pastorear a esta edad, amén. Y estamos allá en Junco pastoreando pues, una iglesia, ¿verdad?, con menos miembros, pero gozoso como ustedes, con Amén. la misma palabra Amén. Amén. y con el mismo ánimo de seguir hacia Amén. adelante y ganar almas para el Señor. Amén. Así que estoy sumamente contenta y pues una de las cosas que también meditaba mientras estaba ahí, cuando yo le pedí a Jessica, ¿verdad? O sea, pedí a Dios por Jessica y por Dani que encontraran una iglesia, yo me veía viniendo a visitar esta iglesia, ¿verdad? Porque ya sabía que ella había encontrado con mi hijo Neftalí, pero mi hijo Neftalí estaba bien atado. Aleluya, bendito Jesús, aleluya, no porque estaba atado, sino porque Dios lo desató. Amén. Bendito Gracias, sea el Señor. Señor, aleluya, ¿verdad? Y quiero serle corta, pero él estaba bien atado, hermano, el enemigo lo tenía sordo, ciego, ¿verdad, Neftalí? Bendito Jesús, pero mire, la oración, como decía la secretaria, eso rompe cadenas. Yes. Bendito Jesús, así que nos metimos en ayuno, oración, a proclamar la palabra y ahí está Neftalí, libre y Qué entrando por las puertas como yo se lo pedí al Señor. Así que Dios me los bendiga y Dios les guarde. Amén. Amén. Gracias, hermano Norma. Gracias, Señor. No podía dejar pasar esta oportunidad porque nosotros también estamos orando por ustedes, hermana Norma, y especialmente por Dani. A Dani, y Dani no está ahí, ¿verdad? Dani está ahí. No está ahí. ¿Sabe lo que le dije yo un día a Dani, hermana Norma? Yo le dije, no, quédate ahí, si es con usted. Yo le dije, un día tú vas a estar cantando allí. ¿Sabe por qué? Porque así que yo lo veo. Y si el Señor lo hizo con Neftalí, Neftalí, lo hace con cualquiera. Si el Señor lo hizo conmigo, hermano, lo hace con cualquiera. Y para eso estamos aquí. Ahora, la clave del asunto, hermano. Porque todos los que estamos aquí, de una manera u otra, hermano, sabemos de Dios. Estamos aquí. Y cuando uno está en la iglesia, que uno oye, de Dios. O sea que de Dios, hermanos, sabemos todo. Pero saber de Dios es una cosa, hermano. Conocerle es otra diferente. Entonces, de lo que se trata este asunto, hermano, es precisamente de nosotros conseguir, hermano, encontrar la respuesta a la pregunta que sea, la solución a la situación que sea, hermano. Y donde está esa respuesta y esa solución es precisamente, iglesia, conociendo a Dios. That's it. That's it. Porque hay preguntas que el mundo nos hace a nosotros, para las que muchos de nosotros no tenemos una respuesta concreta, hermano. Y entonces eso hace que nosotros también evaluemos nuestra posición, especialmente en cuanto a cuánto nosotros conocemos a nuestro Dios, a ese que nosotros también llamamos nuestro Padre. Por eso el tema del mensaje de hoy, hermano, es conociendo a papá. Cuando hice la pregunta al principio, hermano, de quienes aquí no conocieron a su papá,
No se levantó mano porque uno entiende que porque uno ha visto a la persona y sabe quién es, pues yo lo conozco. Entonces yo conocía a mi papá. Pero cuando aclaro el asunto y le digo, no es que usted sepa quién es que usted lo conozca personalmente, íntimamente. Entonces, ¿cuántos aquí no conocieron a su papá? Hermanos, se levantaron muchas manos. Y eso hace una gran diferencia en la vida de cualquier ser humano. Si eso es así, hablando del papá de carne, ¿cuánto más no hará una gran diferencia el no conocer o no conocer bien a nuestro Padre Celestial? Por eso hay que conocer a papá. Y en la palabra del Señor, en Juan 17, esto es tan importante, hermano, que en Juan capítulo 17, y ya usted sabe que hemos visitado ese pasaje maravilloso. Si hay una receta que yo le doy al que quiera conocer profundamente lo que es nuestro Dios, la Trinidad de Dios y cómo se manifiesta, usted lo que necesita es los capítulos del 14 al 17 de Juan y encomendarse al que quiere que usted lo conozca, a Dios. Y el Señor les revela quién es Él en esos 4 capítulos. Pero hay un pasaje en particular, hermano, en ese capítulo 17 de Juan. Y si va conmigo al versículo 3. Oiga bien, iglesia, lo tiene, iglesia. Y esta es la vida eterna. Deténgase un momentito ahí. Mire lo que está diciendo, hermano. ¿Usted quiere saber cuál es la vida eterna? Aquí le va a decir ahora. O sea, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Lo está viendo, iglesia? Entonces la vida eterna no consiste en una cosa, sino en el conocimiento de alguien, y ese alguien es nuestro Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más, hermano? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor Todopoderoso, gracias por tu palabra. Tu palabra tiene poder, porque tu presencia está en tu palabra. Así que gracias, Señor, porque no hace falta nada, papá. Aquí está todo lo que hace falta para nosotros conocerte, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, iglesia? Yo le pido a mi hermana Noemí que pase por aquí. No me tienes que dar las gracias, Noemí. Todo lo hacemos para la gloria del Señor. Sí. Las gracias por no avisarle antes de llamarla. Porque le economicé el tiempo que fuera, hermano, de ansiedad, de sufrimiento, de temor. ¿Tú no conociste a tu papá? No. Ok. Dinos cómo fue eso, brevemente. ¿Cómo fue tu experiencia de papá? Bueno, mi papá, a la edad de 4 años, yo tenía 4, mi hermana 3, mi hermano 1, se fue de casa. Primero que nada, el Señor le dijo a mami que ese no era su compañero. Y ella, pues, de todos modos se casó. Nunca, sí sé quién era. Sí, el Señor me permitió la experiencia de poder ayudarlo a llegar al cielo. Lo odiaba a muerte. ¿Por qué?
¿Por qué lo odiaba a muerte? Lo odiaba a Precisamente. muerte precisamente porque me abandonó, no entendía por qué, nunca estuvo conmigo, ni un cumpleaños, ni un día de padres, ni una graduación, en ¿Te hizo ningún falta, momento. Noemí? ¿Te Sí, hizo falta? mucho, mucho, al extremo que prácticamente afectó mi relación con Dios Padre. ¿Cómo? Al yo no ver un papá terrenal que estuviera ahí para mí, que no me amara, que no estuviera en los momentos importantes míos, pues pensaba que sí, Dios es Dios y es muy santo para pues preocuparse quizás por mí o para estar para mí ahí ¿verdad? Aunque luego el Señor me hizo entender que siempre tuve un papá, lo tuve a Él, que siempre estuvo conmigo y para mí, pero un papá terrenal ni el día de mi boda me pudo entregar. Amén. Gracias, Noemí. Sammy, ven por acá. Cuando uno no conoce su papá, uno no sabe lo que un papá es. Uno lo que aprende, lo aprende viendo a otros y comparando. Y cuando uno ve uno bueno, si es que lo ve, entonces echa de menos el que uno no tiene. Cuando Dios llega a la vida de una persona, ¿qué es lo que decía Noemí? Llega la fe, llega la convicción, llega la certeza de que Dios es Dios, que es real y que Él me quiere salvar. Pero establecer una relación íntima con Él no es así de fácil. Porque uno no sabe ni cómo se hace. Porque uno no tiene un marco de referencia. Yo lo vi, pero no lo conocí. Sammy, ¿tú conociste a tu papá? Lo conocí que se llamaba Samuel, pero no ¿Y lo viste? lo vi, sí. Ok. Y aparte de eso, No, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? cuando tenía 8, 9 meses de nacido, una persona fue a botar una basura. Y adentro del basurero estaba yo. Allí en el zafacón metido. Sí, ¿Quién te dejó allí? mi papá. ¿Y qué pasó entonces, Sammy? ¿Te recogieron, te sacaron de ahí? La persona que me vio ahí me sacó y me llevó a su casa y ahí me criaron. Pero Pero no fue que te adoptaron. no, me llevaron a la casa, pero nadie nunca me fue a buscar. ¿Y tu mamá? Mi mamá se había venido para Estados Unidos. ¿Te procuró alguna vez? No. Mi papá vivía como 5 casas de la mía. Y yo lo veía y la gente que me criaron me dijeron que él era mi papá biológico. Pero él nunca me paró en la calle para decirme que yo era su hijo. Ni nada, it is what it is. Y así fue siempre. Eso es así. Tú sabías quién era, Sí, pero tú no conociste a tu papá. no. Ok, gracias, Sammy.
cuando esas cosas pasan, hermano, uno crece dominado por sentimientos malos. Muchas veces, especialmente si uno sabe quién es la persona y que no hizo lo que le correspondía como padre, de uno se apodera el enojo, la ira, el odio. En otros es una tristeza profunda y una sensación de que no vale nada, porque, o sea, que yo hice para que ni siquiera mi padre me quiera o se ocupe de mí. Entonces la persona pierde ese sentido de amor propio, el bueno, el saludable. No estoy hablando de orgullo. Self-worth, de que uno vale algo o es digno de algo. Y por lo regular, pasada la niñez, la persona llega ya a la adolescencia y se despiertan las hormonas y todas esas cosas. Entonces, con más intensidad, la persona busca el amor que nunca tuvo, y por no haber crecido con una relación saludable, llegan todas esas tragedias que muchos de nosotros conocemos. Hay muchas cosas que pasan en la vida de una persona cuando papá está ausente, cuando papá no está. Pero hay cosas que pasan también que a veces son peores cuando está y es como si no estuviera, o peor que si no estuviera. Te voy a hacer una pregunta, Sammy, desde ahí. Tu hermana, ella vivió con tu papá. ¿Y qué te dijo una vez? Hablando de su relación con él y cómo eso tenía que ver contigo. Ella me dijo que él la crió a ella, pero que yo había cogido la mejor parte. A mí me había tocado la mejor parte que a ella. Okay. Ella vivió con él bajo el mismo techo. Él la crió y sin embargo ella le dijo a Sammy, al que dejaron en la basura, al que lo criaron unos desconocidos, que no fue que lo adoptaron, sino que lo recibieron y lo criaron. Y su hermana, que sí vivió con ese hombre, le dijo a Sammy que a él le había tocado la mejor parte. Entonces uno solo se puede imaginar qué puede haber sido tan espantoso, que era mejor haber sido echado en la basura por papá que haber vivido con él. Usted sabe lo que hace esto en la mente y en el corazón de una persona. Tuerce, daña, destruye lo que es la imagen del padre, lo que es el significado de la palabra papá. Entonces llegan días como el de hoy, hermano, en que nosotros algunos estamos celebrando, pero hay muchos que no están celebrando, hermano, porque la palabra padre o papá perdió el sentido hace mucho tiempo. Y si algún sentido tiene, no es bueno. Que uno dice papá y lo que viene a la mente es lo malo. Lo malo que fue o lo malo que no fue porque no estuvo. Entonces ocurre que cuando uno se viene entonces a acercar a Dios, porque Dios siempre está ahí, y el Señor se revela,
y uno acepta esa revelación de Él, empieza el conflicto de la paternidad perdida, que es que uno no sabe muchas veces ni cómo acercarse a Dios. Porque uno nunca tuvo ese vínculo, ese afecto, esa relación natural, normal, sana, amorosa, protectora de un buen papá. Uno no conoce eso. Y todo eso es obra de Satanás. Lo otro que ocurre es que entonces uno, sabiendo, conociendo y entendiendo la realidad de Dios, muchas veces se pregunta si Dios es tan bueno, si es tan amoroso, si es tan misericordioso y si es todopoderoso. ¿Cómo es que permitió y sigue permitiendo que no solamente a mí, sino a una multitud de gente en el mundo entero le pasen estas cosas? Y esa es una pregunta, hermanos, que define la fe de muchos y la ausencia de fe en muchos. Porque no poder contestar como un Dios bueno, amoroso y todopoderoso es capaz, hermano, de permitir que una cosa así pase. Pues entonces quiere decir, o no es todopoderoso, o no es tan bueno, como dice. Ay, encima de todo, todo lo sabe. Y para completar de todo, tiene el control. Y viene el mismo diablo, el que creó para comenzar la situación en la familia del despreciado o la despreciada, del abandonado o la abandonada. Viene el mismo diablo entonces a sacudir la mente, el corazón, a trastornar los sentimientos y las emociones. No en contra de lo que el mismo diablo está haciendo, sino muchas veces en contra del mismo Dios. Para complicar el asunto entonces, ocurre que uno queriendo sí saber la respuesta, ¿por qué? Se le acerca a uno a un cristiano y lo que le da es una respuesta de esa de curita, un band-aid, que de hecho no ayuda en nada, lo que hace que complica más la situación, porque entonces uno se da cuenta de que quien uno pensaba que por ser maduro le podía dar una respuesta que sanara esa cosa en el corazón, en verdad tampoco sabe. Y usted sabe qué pasa, que se complica la situación. Porque la duda tiene el poder de debilitar la fe e inclusive cuando va creciendo, apagarla. Si Dios es tan bueno, yo le estoy hablando por experiencia, que conste. Porque cuando yo era enemigo de Dios y alguien venía a hablarme del Señor que a mí no me interesaba, pero yo lo dejaba porque yo tenía ya un repertorio, hermano, de preguntas y respuestas solamente para desarmar al creyente, al cristiano, a los evangeliquitos. Y cuando yo preguntaba, si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta miseria en el mundo? Una de las respuestas vagas, hermano, es que Dios no tuvo la culpa. Dios no tiene la culpa de eso. ¿Sabe cuál era mi respuesta? Pero lo permite. Entonces, si tiene el poder, aunque no tenga la culpa, ¿por qué lo permite? Y ese veneno, yo sé por experiencia cómo se apodera del corazón. Entonces, no hay una respuesta sencilla ni corta. John MacArthur, tremendo maestro, muy buen hombre, hermano. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que predica, porque ese es de los salvos siempre salvo de clavo pasado, hermano. Y eso es falsa doctrina.
pero es tremendo maestro. Y es honesto, hermano, en lo que él predica. En una ocasión le dieron para hablar sobre el tema de por qué tanta tragedia en el mundo y por qué el sufrimiento y el dolor. Y quizá de la gente que yo he escuchado contestar esa pregunta, él tuvo una de las mejores respuestas, hermano, que yo he escuchado en toda mi vida. Porque lo primero que no hizo, hermano, fue tratar de escudar a Dios. Como si Dios no supiera lo que está pasando o no tuviera el control. Dios sabe todo lo que está pasando. Dios es rey soberano absoluto del universo entero. Y de todo, absolutamente todo, Dios tiene el control. Él sabe lo que está pasando, por qué está pasando y para qué está pasando. Él lo sabe todo, Él lo puede todo. Me parece ver, hermano, los signos de interrogación. Y entonces, si eso es así, el problema siempre, hermano, el problema siempre somos nosotros. Y mientras más rápido entendamos que nosotros somos el problema, más rápido vamos a encontrar la solución. Porque lo que le voy a dar no es una respuesta liviana, pero es una respuesta poderosa. Porque para todas esas preguntas, hermano, hay respuesta. Lo único que hay es que conocer a Dios. Hay que conocer a papá. Si nosotros conocemos a papá, hermano, es que las preguntas se van a contestar solitas. Si no, explíqueme usted cómo es que creyentes en la antigüedad, al principio de la iglesia, que cuando empezaron a conocer a Jesús hasta el día de su muerte, lo que hicieron fue huir ante el temor de ellos mismos ser muertos como Él. Y 2 meses después, ellos estaban tan dispuestos a morir como Cristo cuando llegó a la cruz. ¿Qué los cambió, hermano? ¿Qué los convirtió en personas que tuvieron en poco su vida? Cuando 2 meses antes, y yo lo digo así del campo, hermano, corrieron como Guinea. Cuando arrestaron al Señor. 2 meses después están enfrentando a la misma gente, hermano, y señalándolos con toda autoridad. Ustedes fueron los que crucificaron al dador de la vida. La cosa es que esa gente mataron a Jesús y a ellos no los mataron, por lo menos en el momento. ¿Qué ocurrió, hermano? ¿Qué ocurrió? Que transformó a esta gente que luego estuvieron dispuestos, los que no habían visto a Jesús, los que no caminaron con Él, pero que recibieron la palabra, hermano, y la creyeron. Y recibieron no solo el sello, sino la llenura del Espíritu Santo. Y luego estuvieron, hermanos, dispuestos a ser muertos en la hoguera, en la boca de los leones. ¿Qué tenía esa gente, hermano? ¿Qué tenía esa gente? Que no veían a la muerte como un castigo, sino como una bendición. ¿Qué tenían esa gente? Que iban cantando, hermanos, a la muerte. ¿Qué tenían esa gente? ¿Qué les pasó a ellos, hermano? Y es que esa gente de verdad, hermano, conocieron a papá. Y cuando lo que para nosotros es terrible llegaba a la vida de ellos, a Pablo y a Silas los ponía a cantar. Que lo arresten a usted. No aquí, hermano. Aquí las cárceles son hoteles. Que lo arresten a usted en Centroamérica. Y lo metan, hermano, no en donde están todo el mundo, en el patio de la cárcel. Que lo metan en el confinamiento solitario de una cárcel de Centroamérica, hermano. Que lo menos que tiene es solitario.
Porque la cantidad de cucarachas y ratones, hermano, y toda clase de plagas que hay allí es una cosa increíble. Sin contar las heces fecales y orín que dejaron los que tuvieron antes que usted. A ver si usted va a estar cantando, hermano. Que yo me lo imagino, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tenía aquella gente, hermano? Que en una situación como esa estaban cantando. Ay, que después que le cayeron a palo, hermano, le daban gracias a Dios con gozo por haber sido partícipes de los sufrimientos de Cristo. Eso si lo agarra, hermano, un psicólogo clínico que no sea cristiano, el diagnóstico va a ser locura colectiva. O sea, que esa gente solo se volvieron locos. El fanatismo los envolvió de tal manera que quedaron locos. Y como estaban locos, entonces también eran masoquistas y todo ese tipo de cosas. Todos esos desórdenes psicológicos que le pasan a la gente cuando botan una tuerca. Porque, hermano, nosotros estamos llenos de porqué, pero los porqué dolorosos. Los porqué que nos roban a nosotros, hermano, lo que es la experiencia cristiana. Que nos roban el gozo, que nos roban la alegría. Entonces, muchas veces nos sentimos bien, hermano, porque sabemos quién es Dios, pero de momento viene esa cosa, hermano, y allá caemos abatidos. ¿Qué tenía aquella gente? Y usted sabe qué es lo que tenían, hermano. Que conocían a papá. Entonces, el solo hecho de pensar que ese papá que me ama, allá estaba Esteban, hermano, lo están apedreando, y ¡pam! Y ¡pam! Ya sabe que soy de Puerto Rico, ¿verdad? Porque en Puerto Rico todo es pan, pum, ajá, cuácata, sí. Así que nosotros hablamos, hermano. Usted no puede decir, usted no se puede quedar nada más que le dio una pedrada, no, y le dio una, ¡pam! Una pedrada. Tiene que meter el pan ahí. Es para hacer énfasis en el asunto. Allá está Esteban, hermano. Lo están apedreando. Veo el cielo abierto. ¡Oh! Y yo veo ese trono. Y papá está sentado allí. Y Jesús está sentado al lado. ¡Me voy! Y lo están apedreando. Lo están apedreando. Lo están matando a pedradas, hermano. Por eso mi respuesta hoy para todas esas preguntas dolorosas, hermano, es una sola. Lo que hay que conocer a papá. Si usted conoce a papá, esas preguntas, todas, hermano, se contestan solitas. De hecho, no va a haber muchas preguntas porque la mayoría van a desaparecer en el momento. No van a ser preguntas, usted va a tener respuesta. Entonces, tan es así, hermano, que cuando leemos en Juan capítulo 17, en el verso 3, dice, y esta es la vida eterna. Pero que conste, hermano, déjeme explicarle algo, que cuando en ese pasaje dice que esta es la vida eterna, y dice que es que te conozcan a ti, el único Dios que verdadero. Hermano, cuando dice esa palabra, que te conozcan a ti, en el griego, hermano, conocer ahí, no es un conocimiento superficial, como yo decía, yo lo conozco porque sé quién es. No. Es un conocimiento absoluto. Es que usted sabe quién es, pero lo conoce íntimamente, profundamente. Es conocimiento absoluto. Ese conocer es reconocer, sentir, que te sientan a ti, que te conozcan a ti, que sepan quién tú eres. Ese conocer, hermano, es entender, es comprender. No es que en inglés le dicen, usted puede estar acquainted con alguien.
Y esa palabra es que usted conoce a alguien, pero lo conoce de manera casual. Alguien en el trabajo. Usted sabe que esa persona trabaja ahí, usted sabe que se llama, qué sé yo, Pedro, Luis, lo que sea. Y que está 2 cubículos más abajo del suyo. That's it. Hablan en el break, quizá. Pero usted no conoce a esa persona. El conocer aquí, hermano, es un conocer íntimo. Y dice que la vida eterna, donde está, es en que se conozca íntima y profunda, personalmente, a Dios, a papá, hermano. Quiero hacer el énfasis a papá. Que es que conozcamos a Dios, hermanos, como quien Él verdaderamente es. Él es nuestro papá. Tu papá puede haber estado ausente toda tu vida. Tu papá puede haber estado presente, pero que fuera peor que si no hubiera estado. Pero aquí estamos hablando ahora, hermanos, de papá, a Dios, conocer a Dios como nuestro papá. Para que nuestra definición de Dios, nuestro concepto de Dios, pero no solamente eso, hermano, es nuestro sentir de Dios y hacia Dios, cambie dentro de nosotros. Y tú vas a saber de verdad lo que es tener un buen papá. Lo vas a ver de esa manera y le vas a hablar de esa manera, porque a Noemí le cambió la oración. No hay la solemnidad que había antes, ahora hay familiaridad. Porque hay intimidad. Yo sé con quién yo estoy hablando. Yo sé quién es Él para mí. Y la respuesta, hermano, a nuestras preguntas, porque usted puede venir donde mí y hacerme las preguntas, las mismas que yo hice. Y usted sabe que yo no le puedo dar una respuesta sencilla a eso, hermano. Y usted no me va a querer escuchar de nuevo porque yo lo voy a tener 2 horas. O como a un hermano que lo tuve 3 semanas. A las 3 semanas, hermano, ya lo tenía en tal estado. Él me hizo una pregunta. Y yo empecé como donde lo viera en el trabajo, hermano. Empecé en el trabajo y le dije, pero espérate, que la respuesta no es corta ni es sencilla. Y empecé 3 semanas después, me dice, José, pues ese es mi primer nombre. Me dice, José, yo lo que quería era un sí o no. ¿Era sí o no? ¿Entiendes? Sí, y yo le dije, mira, fill the blank. Mira, ajá. Si yo te contesto esta pregunta con sí o no, y alguien luego te la hiciera a ti, tú vas a decir sí o no porque yo te lo dije. Bueno, José me dijo que sí. Y eso no es así. Porque tú tienes que tener una respuesta no solo bíblica, sino que sea bíblica divina. Porque la escritura se puede interpretar, hermano, incorrectamente. Tienes una respuesta bíblica, pero tiene que ser divina, de venir de Dios. Y es lo que yo te estoy dando para que cuando alguien venga donde ti con la misma pregunta, tú le puedas dar no tu respuesta, sino la de Dios. Entonces, hermano, todavía con los ojos caídos, me dijo, pues está bien. Y creo que 2 días más después terminé con él. No, porque que no es rápido, hermano. Nosotros estamos acostumbrados al servicarro, hermano, y al fast food. La palabra del Señor no es comida rápida, hermano. Esta es comida, hermano, que viene al pasito. Y te la va dando el Señor para que te satisfaga desde el momento en que entra dentro de ti. Que tú la empieces a saborear, hermano, pero de a poquito. Y esto se toma tiempo, hermano, para digerir. Y ahí sí que nosotros tenemos que ser como las vacas, no se sienta ofendido. Déjeme decirlo de otra manera, como los rumiantes. Que la tragan y vuelven y la sacan y la mastican y la vuelven a tragar y de un estómago la pasan al otro, hermano, hasta que la disuelven en sus elementos más básicos y entonces una vez digerida sirve hasta de estiércol, hasta de fertilizante. Amén, iglesia. Yo lo sé porque bastante que yo recogí, hermano, de esas plantas secas allá en Puerto Rico, en el campo.
y no habían guantes. Iglesia, nosotros necesitamos respuestas. Todas las respuestas están en conocer a papá. Él no te va a dejar con la duda. De hecho, Él es la luz. La luz disipa la oscuridad. Y donde la duda habita es en lo oscuro, en lo escondido. Cuando el conocimiento de papá llega, hermano, la oscuridad se va, llegó la luz, el conocimiento y la libertad. Y cuando eso llega, ¿sabe qué llegó también? La paz. La paz. En Colosenses capítulo 1, si va conmigo al capítulo 1 de Colosenses. Hay algo maravilloso. Y es que Pablo, que siempre estaba orando por la iglesia, y Pablo fue usado por Dios, hermano, para llevar el evangelio a los gentiles, a los que no conocían a Dios, a los que no tenían ningún fundamento, a los que no sabían quién era Jehová. Adonai, el Shaddai, el Gabaot, Jehová Rafa, Jireh. Ellos no sabían quién era Dios, hermano. Y a Pablo le fue dado el ministerio de llevar las buenas nuevas a los gentiles y presentarles al único verdadero Dios. Porque usted sabe que en esto está la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Entonces, si la vida eterna está en conocer a Dios, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y Pablo, enseñando ahora a una iglesia, hermano, que se levantaba en un lugar donde antes no se había conocido a Dios, les dice estas cosas. Si va conmigo, esto es maravilloso, hermano. En el verso 9, de ahí en adelante, y usted debe hacer esto, hermano, parte de su petición también. Porque si Pablo en su sabiduría, dirigido por el Espíritu Santo, oraba por la iglesia de esta manera, y el Espíritu Santo lo inspiró para que escribiera qué era lo que él hacía, y obviamente lo que Dios hacía, porque así él lo pedía a Dios. Entonces esto es una receta para nosotros, hermano. ¿Qué nosotros debemos hacer? Dice el verso 9, ¿está ahí conmigo? Amén. Por lo cual también nosotros, ¿quién nosotros? Pablo y los que estaban con él. Desde el día que oímos, que lo oímos, ¿qué oyeron, hermano? ¿Cómo esa gente se convirtieron? ¿Cómo lo hicieron de corazón? Los buenos cristianos que eran. Oiga esto. No cesamos de orar por vosotros y de pedir. Esta era la petición, hermano. ¿Lo está viendo ahí, iglesia? Uy, ahí hay como 10 cosas. Mire esto, hermano. Primero, que seáis llenos ¿de qué, hermano? Del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora déjeme decirle algo, hermano. Si usted tiene alguna pregunta, especialmente en lo concerniente a lo de Dios, y usted está orando igual que oraba Pablo, y hay gente orando por la iglesia como él oraba también, hay alguien que está orando por nosotros y nosotros oramos por nosotros mismos, y usted es lleno. Pero mire, hermano, que dice que lleno. Y lleno, por definición, es que, hermano, lleno. Eso no hay que buscarle mucho, hermano. Lleno es lleno. Si usted está lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, y está lleno de ese conocimiento, ¿pero cómo? En toda. ¿Lo está viendo, hermano? ¿En cuánto, hermano? Y ustedes que saben mucho, ¿todo es qué? Todo. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Usted cree que cuando usted tenga una pregunta no le va a llegar la respuesta, hermano? Está lleno de conocimiento. Toda sabiduría e inteligencia
espiritual, hermano. ¡Uy! Entonces, cuando usted tenga una pregunta, hermano, la respuesta va a llegar. En Efesios 3, del 14 en adelante, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Escuche bien lo que decía Pablo. Aquí era por los colosenses, allá es por los de Efesios. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior y la mujer interior por su espíritu. Y dice: ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, oiga esto, iglesia, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si usted tiene eso, hermano, cuando venga la pregunta, ¿no va a tener usted la respuesta? Claro que sí, porque usted sabe que usted va a conocer a papá. Vamos a conocer a papá. Déjeme seguir aquí en Colosenses. Mire, hermanos, lo que dice. Ya usted sabe que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis, o sea, cuando eso llega, ese conocimiento, esa sabiduría que es espiritual, usted va a andar como es digno del Señor, haciendo ¿qué? Agradándole ¿en qué, hermano? ¡Ay, qué lindo! Llevando fruto ¿en qué, hermano? ¿En cuánto? En toda buena obra, y creciendo ¿en qué, hermano? En el conocimiento. Entonces, ¿en qué hay que crecer, iglesia? Si no es en el conocimiento de Él. Jeremías 9, 23, 24. Es más, búsquelo, hermano. Y el otro era Efesios capítulo 3 del 14 en adelante. Jeremías, búscalo un momentito, 9. Y en el verso 23, si no lo tiene anotado, márquelo, hermano. Marque ese verso, bendito sea el Señor. Y comienza, si es ese, si no es ese, es otro. Así dijo Jehová. ¿Verdad, hermano? Y si dice que dijo, ¿en qué tiempo está eso, hermano? En pasado, lo dijo. Así dijo Jehová. O sea, ya Él lo dijo. No se alabe, ¿quién, hermano? El sabio en su sabiduría. O sea, tú tienes sabiduría y tú sabes que la tienes. No te alabe, porque quiere decir que la perdiste entonces. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe ¿quién, hermano? No, déjenmelos a mí, que yo me los llevo a todos. No. Ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que, si te vas a alabar, si te vas a alabar de algo, tú mismo, no, de que tienes algo, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme. ¿Tú estás oyendo eso, iglesia? Pero acuérdate que como comienza dice, así dijo Jehová. Si te vas a alabar de algo, alábate en entenderme. ¿Usted sabe cuánta gente yo he escuchado, cristianos he escuchado, predicadores he escuchado? No, a Dios no se le puede entender. Región, no estás leyendo ahí que dice que Dios lo que está diciendo, que si te vas a alabar de algo, alábate de que me entiendes. Entonces eso automáticamente implica, salido de la boca de Dios, no lo implica, lo explica, hermano, que a Dios se le puede entender, que eso es lo que Él quiere. Pero no solamente entenderlo, y conocerme. Entenderme y conocerme. Y eso es conocimiento íntimo, hermano, como el de la pareja. Y no estoy hablando en términos sexuales, refiriéndose a Dios, sino con una intimidad profunda que hace de usted uno con Dios. Y es entenderme que yo soy ¿quién? Que yo soy Jehová. Yo soy el que soy.
Yo soy el que sabe. Yo soy el que puede. Yo soy el que es. Yo soy el que soy. Y entonces mire que yo soy Jehová. Yo soy el que soy. ¿Y qué es eso de yo soy el que soy? Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas, oiga esto hermano, quiero, dice, ¿qué tiempo es ese hermano? Presente. Él lo dijo antes, te lo está diciendo ahora. Yo lo que quiero es que me entiendas y me conozcas para que tengas respuesta para todas tus preguntas. Y escúchame bien, que no es solamente respuesta, es vida eterna. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y quien lo dijo fue Jesús. La vida dijo que la vida es conocer a papá. Porque ¿quién es la vida sino Jesucristo? Wow, iglesia. Verso 10, para que andéis como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire el 11, hermano. Mire lo que viene. Estamos hablando de sabiduría, inteligencia espiritual, sobrenatural, hermano. Entonces dice, mire el 11, lo que viene de conocer a papá, hermano. Fortalecidos con qué, hermano? ¿Cuánto poder? ¡Wow! Conforme a la potencia de su gloria. Ok, ¿cuánto mide el poder de la gloria de Dios? ¿Cuánto mide el poder de Dios? ¿Alguien me puede decir si hay algún número que pueda darnos la cantidad de poder que Dios tiene, hermano? No, solo hay una palabra y es infinito. Y sin embargo, aquí dice, escuche bien, hermano, que nuestra fortaleza, que el conocimiento de Dios y la inteligencia que viene de Él, conocer a papá, nos va a dar una fuerza que viene acompañada de todo poder. Y cuando dice todo poder, lo que está diciendo es no lo compares con tu poder. No es todo lo que tú puedas hacer, sino es con todo lo que Él puede hacer. Así que cuando dice con todo poder ahí, dice conforme a la potencia de su gloria, no tu capacidad. Es el poder de Dios operando en nosotros. Y esa fortaleza y ese poder viene de nosotros conocer, hermano, a papá. Escucha bien, iglesia, que la cosa no termina ahí. Porque entonces cuando esa fortaleza viene acompañado de esa sabiduría, de esa inteligencia espiritual, hermano. Oiga lo que dice el verso 12. ¿Cuál va a ser el resultado, hermano? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Uy, hermano, entonces cuando uno tiene esa cosa, usted sabe que se le va la tristeza, se le va el pesar. Hay una cosa que el conocimiento da, hermano, y es seguridad. Mi mamá nos llevaba a nosotros normalmente a la escuela por las mañanas. Pero había días, hermano, que eran raros, porque mi papá se levantaba mucho más temprano y muchas veces trabajaba lejos, pero había días que era papá el que nos llevaba a la escuela. Mi hermano, ese día, cuando yo me bajaba del carro, parecía que se bajó, hermano, un artista de Hollywood, porque yo me bajaba así. ¿Usted sabe por qué? Porque el que me llevó fue papá. Entonces, no es que mamá era diferente. Mami siempre ha sido, ¿qué? Lo que son las mamás, hermano, cariñosas, alcahuetas, todo ese tipo de cosas. ¿Entiendes? Pero cuando era papá el que aparecía en la escuela, hermano, a llevarme a mí. No, es que llegó Superman, hermano, acompañado o Batman y yo era Robin. Ahí, ¡guau! ¡Vamos!
Porque cuando papá está, hermano, uno se siente protegido. Protegido. No es que mamá no proteja, las mamás son como gatas boca arriba, hermano, que son aquí en la gente. Sí, como la gallina con los pollos, que usted no puede tocarse esos pollitos, porque entonces la gallina de momento, de gallina pasa a leona. Es una cosa impresionante, hermano. Sí, con garras y todo, es una cosa terrible. Pero papá, una de las experiencias más tristes que nosotros tenemos en misiones, precisamente es, hermano, cuando estamos tratando con niñez y juventud, especialmente jovencitas, aunque los varoncitos, hermanos, sufren igual, solo que se escuchan menos. La mujer por naturaleza es más expresiva. El varón tiene la tendencia, hermano, porque de esa manera como que nos construyeron a nosotros, de callarse más las cosas y no exteriorizarlas. Pero una de las experiencias tristes, hermano, en misiones es escuchar a esta niñez, esta juventud diciendo, si mi papá hubiera estado ahí. Usted preguntarle a niños, hermano, que son pobres y pasan hambre, ¿qué tú quieres? Y que la respuesta de ellos, yo quiero a mi papá. Porque se fue para Estados Unidos o se fue para la capital. Son pobres. Tienen necesidad de toda clase de cosas, hermano. Y cuando usted le pregunta, ¿qué quiere? No quieren comida ni zapatos. Lo que quieren es a papá. Y cuando más duele es cuando viene la historia triste acompañado, si mi papá hubiera estado ahí, esto no me hubiera pasado. Por eso Dios, el que tiene todo poder, especialmente para sanar el corazón herido, lo que quiere es que le conozca. Esa hora es. Esa hora es, eso está malo. Ay, Padre Santo. Tú necesitas sanidad en el corazón. No puedes entender el propósito de Dios. Si es que hay alguno. Porque si Dios es tan bueno, si Dios es tan misericordioso, si Dios es tan compasivo y tan poderoso, ¿por qué? ¿Por qué? Esta es la respuesta. Si lo conoces, tú vas a tener la respuesta. No solamente la vas a tener, la vas a poder dar. Y tu respuesta va a salir con poder. Y ese poder va a ser para sanar a otros. Te lo voy a contestar de una manera. Wow, es que la palabra del Señor es algo tan maravilloso. Vaya conmigo al libro de Job, hermano. Vaya conmigo al libro de Job. Ya estamos terminando. Pero este es el primer, ya estamos terminando. Usted sabe que son a veces 3, a veces 5. Sí. Libro de Job, justo antes de los Salmos, hermano. Vamos a contestar la pregunta de una vez. Vaya conmigo al capítulo 38. Y aquí no tengo que darle mayores detalles, hermanos, porque uno sabe que si uno va a hablar de sufrimiento, lo que tiene que hablar es de Job. Amén. Ninguno de nosotros jamás ha pasado por una experiencia como la de él. Y yo no digo que otras personas no hayan pasado por cosas semejantes, hermanos, pero nosotros por lo menos tenemos el ejemplo de un hombre como el que ninguno de nosotros ha conocido en toda nuestra vida. Porque yo no he conocido nunca a nadie, ni he oído de nadie, aparte de Job, que el mismo día, hermano, perdiera todo, incluyendo que sus 10 hijos murieran. Esas cosas pasan en la guerra, hermano, y han pasado, yo lo sé. Pero el único ejemplo que yo tengo, que yo conozco, hermano, es el de Job. Y nosotros, ninguno de nosotros puede comparar su dolor con el de él, hermano, porque yo ni me puedo imaginar perder un hijo, cuanto más 10. Y que encima de todo eso pierda también la salud y mi mujer se indisponga conmigo y con Dios. Que era lo único que quedaba. Pero imagínese, hermano, ya llagoso, apestoso y flaco. Sí, porque así fue.
Cuando le dio la sarna maligna. ¿O usted cree que eso no venía acompañado de mal olor, hermano? ¿O usted cree que ese hombre se levantaba todas las mañanas contento a lavarse la boca, a darse un bañito y todo lo demás, iglesia? Ese hombre apestaba. Apestaba 2 veces, hermano. Porque le apestaba el cuerpo y le apestaba la vida. Hasta el punto que le decía a Dios que por qué no se murió. Igual que Jeremías, el día que nació. Si había uno que tuvo durante todo este libro, hermano, cuestionando, en cierta manera, sin pecar, porque él no pecó de atribuirle a Dios el mal. Él nunca dijo que Dios era malo. En ese sentido, él siempre defendió a Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Recibiremos de Dios el bien solamente y no el mal? No, hermano. Ese hombre nunca desestimó a Dios, pero se quejó hasta más no poder y con razón, hermano. Y cualquiera de nosotros que tenga en poco eso para atreverse, decir algo malo de Job, usted está como los amigos suyos que se tiene que arrepentir para que Dios lo perdone. Sin embargo, el dolor es capaz de producir en nosotros, hermanos, una ceguera hacia Dios, que no nos deja ver. Y es normal, iglesia, es normal. El dolor ciega, y embrutece también. Bueno, por lo menos a mí. Y estas cosas pasan, hermano. Sin embargo, cuando Job estaba pasando por todo esto, en el capítulo 38, mire lo que pasa. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Eso a mí me suena como a mami. Sí, cuando me dice 2 patas más y te vas de boca y comes pasto. Entonces, no fue que me dijo bruto per se, pero como que suena a eso. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es? Oiga lo que le dice el 3, hermano. Acuérdense que el hombre está ya flaquito, hermano. Está casi muerto. Él de hecho lo que quiere es morirse. Y el silencio de Dios por allá. Y de momento cuando Dios habla, hermano, a ese moribundo, enfermo, apestoso, dolido por toda la situación, porque se perdió todo y a todos, le dice: ahora ciñe como varón tus lomos. Ponte el cinturón en tu sitio. En ese momento las correas de Job, hermano, le daban 2 vueltas, sino 3. De flaco, jalao, que estaba ese hombre, enfermo. Dice: amárratela bien, que ahora yo te voy a hablar y tú me vas a responder. Oiga la respuesta de Dios, hermano, al sufrimiento de Job. ¿Está listo, hermano? Y por lo tanto, hermano, es la respuesta al sufrimiento del mundo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y ahí va otra, hermano. ¿Dónde estabas tú? ¿Cuál es la respuesta, hermano? Ningún sitio. Vaya al verso 8 para no leerle mucho, hermano. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Vaya al verso 12. Has mandado tú la mañana en tus días. Has mostrado al alba su lugar. Verso 16. Has entrado tú hasta las fuentes del mar. Has andado escudriñando el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte. Has visto las puertas de la sombra de muerte. Por eso, hermano, que el infierno, ¿usted sabe dónde está? Abajo. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto.
Verso 19, ¿por dónde va el camino de la habitación de la luz? ¿Dónde está el lugar de las tinieblas? Dime, ¿dónde? ¿De dónde sale la oscuridad? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Oiga el 21, hermano. Este verso a mí me encanta. ¿Usted vio el signo que tiene, iglesia? ¿De qué? De exclamación. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. En inglés, ¿sabe qué aparece como pregunta? Pero todos los comentaristas en inglés, en la versión King James, están de acuerdo en que no es una pregunta. ¿Usted sabe qué es esto, hermano? Sarcasmo divino. Sarcasmo divino. Le está preguntando cosas para las que Job no tiene respuesta y le dice, ¿tú lo sabes? Quiere decir que ya tú habías nacido y tú conoces todas estas cosas. Y usted sabe que cuando uno usa el sarcasmo, hermano, usted lo que está haciendo es burlándose de la otra persona. Ahora a veces, hermano, yo estoy sudado trabajando en algo y de momento aparece alguien y pregunta, yo estoy con un destornillador en la mano o una llave, hermano, me pregunta, ¿qué haces? Y los chorros bajando, iglesia, los chorros de sudor bajando. Entonces ahí, porque usted ya está incómodo, hermano, usted no se puede contener, por lo menos yo no me puedo contener, y digo, corriendo bicicleta. O le digo, jugando pelota. Porque la persona está viendo lo que uno está haciendo, hermano. ¿Cómo me pregunta en ese momento que uno está ahí, hermano, y el sudor en los ojos? ¿Qué hace? ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido, ¿ah? Y es grande el número del día. ¡Wow! ¡Qué tremendo eres! Vaya conmigo al verso 36, hermano. ¿Está ahí? Oiga eso. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Capítulo 40. ¿Estás ahí, iglesia? Ah, ya yo estoy contento, hermano. Ya yo estoy contento. Además respondió Jehová a Job y le dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Cuál es la respuesta, hermano? No. Si usted hizo silencio porque no sabe, pase al llamado que hay que orar por usted. El que disputa con Dios, responda esto. Hermano, esa es la respuesta. Dígame usted, ¿nos vamos a enemistar con Dios? Vamos a discutir con Él, hermano. Le vamos a reclamar. O lo vamos a tener en poco. Porque yo no sé. Porque yo no sé. Porque esa es la raíz de todo, hermano. No es que Dios no pueda, no es que Dios no sepa, no es que Él no tenga el control. Es que yo no sé. Yo no tengo esa sabiduría, yo no tengo esa inteligencia, yo no tengo ese conocimiento. Pero lo puedo tener, hermano. Y solamente lo puedo tener conociendo a papá. That's it. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, ay, hermano, yes. He aquí que yo soy, ¿qué, hermano? Bill, pongo una otra palabra, hermano. Malo. Yo soy malo. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Si algo sabio dijo Job en todo el libro, hermano, fue eso. Digo, mejor me callo la boca. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo, ok, mijito, ahora que entendiste te voy a pasar la mano. ¿Qué le dijo Dios, hermano? ¿Te apretaste bien? ¿Tú estás como en 27 slim? Ok, apriétate más todavía ahora. Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré. Y tú
me responderás? ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Cuál es la respuesta, iglesia? No. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Cuál es la respuesta, iglesia? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Cuál es la respuesta? ¿Y truenas con voz como la suya? Capítulo 41. Final del verso 10. Final del verso 10. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Porque él estaba hablando de Leviatán. Él dice, hay un monstruo marino que nadie puede estar delante de él. Y eso que es un monstruo marino, yo lo creé. Si es con ese que nadie puede estar delante, ¿quién podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le devuelva? ¿Quién, hermano? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Todo lo que hay debajo del cielo es... Capítulo 42. ¿Estás entendiendo, iglesia? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es una sola, hermano. Siempre ha sido la misma. Se llama Jesucristo. Es Dios. Es conocer a papá, hermano. Usted conoce a papá y la respuesta llega solita. La solución llega solita, hermano. Pero la pregunta es, ¿conoces a papá? ¿Conocemos a papá, hermano? Porque entonces tenemos que evaluarnos basado en toda esta cosa para darnos cuenta de una cosa, hermano. Que Dios quiere que nosotros lo conozcamos y yo puedo decir que lo conozco, pero Dios quiere que yo lo conozca más y que le conozca mejor. Y si lo vamos a decir como mi abuela, entonces más mejor. Amén, hermano. Amén. Yo conozco, esto dijo Job a Jehová, que todo lo puedes. ¿Oyó la palabra que usó, hermano? ¿Yo qué? Oiga, después de esa confrontación, hermano, y que Dios le dice, ¿qué tú sabes? Tú no sabes nada. Entonces todavía te atreves a altercar conmigo sin tener ningún conocimiento. Aquí el único que sabe y el único que puede soy yo. Y entonces ahora Job, después de toda esa confrontación y que Dios no le pasó la mano, hermano, sino que le bajó pero fuerte, entonces dice ahora yo conozco. ¿Qué conoce, hermano? Que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Si él dijo, yo conozco que todo lo puedes, ¿conocería en ese momento Job que Dios tenía el poder para sacarlo de esa miseria? Recuerde que lo que está diciendo ahora, hermano, yo conozco que todo lo puedes. Yo sé que tú me puedes sacar ahora yo conozco, ahora yo sé que hay un propósito detrás de todo esto y que de esta miseria tú, porque todo lo puedes, me puedes sacar. ¿Puede Dios sanar esa enfermedad, hermano? Ahora yo conozco que esta enfermedad tú la puedes sanar. Ahora yo conozco que este problema tú lo puedes resolver. Ahora yo conozco que no hay un pensamiento que se escape de ti. Tú lo conoces todo y ahora yo te conozco a ti. Oiga bien, hermano. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Sabe quién era? Job dice, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Así que, oye papá, oye, te ruego y hablaré, pero ahora lo que voy a hacer es que te preguntaré. ¿Y sabe lo que dice ahí, hermano? Lo que yo necesito saber, tú me lo vas a enseñar. Eres tú que me lo vas a enseñar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, esa palabra ver, y ya estoy terminando, este es el segundo. Ver, hermano, es comprender, entender. Cuando él dice mis ojos te ven, ya, ahora yo te comprendo, Dios. Ahora yo te entiendo. Ahora yo te reconozco. Ahora yo sé quién tú eres.
y quién tú eres para mí. Wow, hermano. ¿Usted sabe lo que hizo eso, hermano? Oiga bien, por tanto me aborrezco. Hermano, usted me recuerda a Asaf en el Salmo 73, uno de los versos al final. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia. Ese era Asaf, hermano. Ay, me encantan esas expresiones. Era como una bestia delante de ti. ¿Usted sabe por qué? Porque llegó un momento en que él entendió, comprendió, reconoció, entendió a Dios, hermano. ¿Y usted sabe cómo fue? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Y aquí está Job, hermano, que fue el que empezó con ese asunto. Nosotros lo que tenemos, hermano, es conocer a papá. Terminamos. Ya esta es la tercera, o sea que ya se acabó. Por tanto me aborrezco y me arrepiento. ¿Cómo, hermano? De pie, iglesia.